Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, felicitar a los organizadores de este Congreso Monteiro tradicional por llevarlo a cabo virtualmente, ¿sí? Que no es nada trivial. Bueno, entonces la charla que voy a dar se llama Una fórmula de reducción para números de Baring en cuerpos finitos a partir de grafos de Paley generalizados, ¿sí? Es un trabajo conjunto con Denis Videla. El plan de la charla es, bueno, una introducción. Vamos a hablar de la fórmula de reducción en general. Van a explicar qué son los números de Baring, por supuesto. Luego veremos casos particulares y luego algunas aplicaciones, cómo conseguir números de Baring, bueno, usando códigos cíclicos y valores pares en general. ¿Está bien? Entonces, el problema clásico de Baring fue introducido por Edward Baring en 1770 y el siguiente, dado un número natural, se pregunta si existe otro número, GK, tal que todo número natural n puede ser escrito como suma de lo sumo GK potencias k'ésimas, ¿sí? Por ejemplo, se sabe que G1 es 1, G2 es 4, G3 es 9. Este hecho fue probado por Hilbert en 1909 y desde entonces se conoce como el problema de Hilbert-Waring, ¿sí? En el contexto de los cuerpos finitos, que es lo que nos interesa, dado un cuerpo finito de Q elementos y un entero K, el problema es el siguiente: es si todo elemento del cuerpo finito se puede escribir como suma de potencias k'ésimas. El mínimo número de potencias k'ésimas para el cual todo elemento del cuerpo se puede escribir como potencia k'ésimas es lo que llamamos el número de Baring, GKQ, ¿sí? Q por el cuerpo FQ y K el número es la potencia. Bueno, en la literatura existen muchas cotas superiores e inferiores, pero pocos resultados de valores exactos, ¿está bien? Entonces acá listo algunos de ellos. Si el Q siempre es una potencia de un primo, ¿no? Porque es el cardinal de un cuerpo finito. Entonces, en esta filmina, si Q es un primo P, se sabe que, bueno, que GKP es K para estos valores de K. O sea, son el 1, el 2, P-1 sobre 2 y P-1. Eso lo probó Small en el 77, pero es algo que ya con teoría de grupo se puede probar. Otro resultado, quizá un poco raro también, es si A y B son los únicos enteros, tal que P se puede escribir de esta forma: A cuadrado más B cuadrado más AB. Entonces, en el 2007, Cipri y Cochrane probaron esto, ¿no? El G P-1, 3 de P es A más B-1, y lo mismo hay una expresión para el número de Baring donde cuando K es P-1 sobre 6. Los mismos autores prueban que si A y B son los únicos enteros positivos, tales que P se escribe como la suma de los cuadrados de ellos, entonces G, Q es P acá, P-1 sobre 4 es A-1. Bueno, eso era para primos. Ahora, cuando el Q es efectivamente una potencia de primo, otro resultado muy famoso es el siguiente: si K está entre 2 y la raíz cuarta de Q más 1, entonces para todos estos K el número de Baring es 2. Eso también fue probado por Small en el 77. Después de este resultado, si K divide a un primo P a la L más 1, ¿sí? Entonces el número de Baring de ese K es 2. Para todos estos, acá moviendo el L, bueno, el L es este que tome, pero moviendo todos los S. Eso fue probado por Moreno y Castro en el 2008, en el caso que K no es el PL más 1, y con Denis en un trabajo del 2018 probamos el caso que faltaba, digamos, cuando K es PL más 1. Después este es un resultado interesante. Esto lo probó para el caso M igual 1 Winterhoff y Van der Boestigne en el 2010, y fue generalizado por Kononen a todos los M, ¿no? O sea, uno tiene P y R primos, P una raíz primitiva módulo Rm para algún M. Entonces, este número de Baring, acá phi es la función de Euler, ¿sí? Fíjense, G de esto da un medio P-1 phi de Rm. Si además P y R son ambos impares, también se puede decir algo. Hay dos expresiones dependiendo si el R es menor o mayor que P.
La diferencia con la de arriba es que acá aparece dividido por 2, ¿no? O sea que si son impares, tenemos una nueva expresión. Tenemos dos valores que sabemos. Bueno, ¿qué son los grafos de Paley? ¿Qué es lo que vamos a usar? Son ciertos grafos de Cayley, ¿sí? Nosotros vamos a usar grafos de Paley para calcular estos números de Baring, como el diámetro de esos grafos. Ya vamos a ver. Entonces, en general, bueno, esto es muy sabido, pero si tenemos un grupo finito, abeliano, un subconjunto que no contiene el cero, entonces el grafo de Cayley, que lo denotamos así, a veces en lugar de X se pone K, es el grafo dirigido, cuyos vértices son los elementos del grupo, y dos elementos forman un lado dirigido si la diferencia W menos B está en el conjunto S. Como 0 no está en el conjunto, no hay loops, ¿sí? Este grafo es S regular, o sea, el cardinal de S regular. Y si llega a ser simétrico, en el caso abeliano menos S igual a S, si no, SL menos 1 igual a S, el grafo es no dirigido. O sea, en este caso, tengo un grafo en un sentido y en el otro, un lado en un sentido y en el otro, y por lo tanto lo consideramos no dirigido. Entonces, esos son los grafos de Cayley en general, que es un grafo de Paley. Un grafo de Paley generalizado es lo siguiente. Tomo como G a un cuerpo finito, el cuerpo abeliano, ¿no? El grupo abeliano, digo, FQ. Y como conjunto S, conjunto de conexión, son las potencias k-décimas, acá está la relación. Entonces, bueno, los vértices son los elementos del cuerpo, y dos cosas forman un lado si la diferencia es una potencia k-décima. Ahí está la relación que vamos a estar buscando con los números de Baring. Entonces, bueno, lo que hemos probado con Dennis es la siguiente cosa. Tenemos este grafo generalizado de Paley, de ahora en más lo denotamos así, K y Q. K son las potencias y Q el cuerpo finito, donde Q es una potencia un primo. Los siguientes son equivalentes. El grafo es conexo, el conjunto de conexión genera aditivamente FQ. El número de Baring existe, porque no está claro que siempre exista, ¿está bien? No siempre existe un número de Baring. Pero bueno, si el grafo es conexo, si este grafo es conexo, este número va a existir. Q menos 1 sobre K, siempre que K divida Q menos 1, ¿no? Para que tenga sentido el grafo. Entonces es un autovalor de este grafo con multiplicidad 1. La multiplicidad 1 tiene que ver con que sea conexo. Y bueno, y este numerito es un divisor primitivo de Q a la menos 1. Acá abajo está la definición para el que no sepa. O sea, es un divisor, y primitivo quiere decir que divide a la potencia que estoy mirando, P a la M menos 1, pero no divide ninguna potencia menor. O sea, el N divide a P a la M menos 1, pero no divide a P a la T menos 1 para ningún T menos, ¿sí? Y lo vamos a denotar de esta forma para escribir menos. Bueno, y acá otra condición también aritmética. Entonces, todo se basa en este teorema, en este resultado, que es básico, pero que es donde vamos a iniciar todo. Recuerdo el diámetro de un grafo, es la longitud es la longitud mayor entre todos los caminos mínimos, ¿no? Es decir, es el máximo de todas las distancias entre los vértices. Ese es el diámetro. Entonces, si nuestro grafo de Paley llega a ser conexo, ¿sí? Que acabamos de ver aquí las condiciones, entonces el número de Baring existe y está dado por el diámetro de este grafo. Entonces nosotros vamos a calcular diámetros de grafos, ¿sí? Bueno, para dar la fórmula general, primero tenemos que hablar de grafos descomponibles. Entonces, ¿qué es un producto? En general, un producto cartesiano de grafos, ¿sí? Tiene como conjunto de vértices el producto cartesiano de los vértices de cada grafo, y dado dos vértices en el grafo grande, en el grafo producto, forman un lado solo si existe un J, ¿sí? Un índice J, tal que para ese J, estas coordenadas forman un lado en este grafo, en el grafo correspondiente gamma J, y las demás coordenadas son todas iguales, ¿sí? Esa es la definición de grafo producto. Entonces, un grafo dirigido se dice cartesiano descomponible, sí puede ser escrito de esta forma, sí se puede escribir como un producto de grafos menores, digamos.
para algún B y para algunos grafos gamma 1, gamma B. Bueno, lo mismo uno puede hacerlo para grafos dirigidos, ¿está bien? Simplemente se denota con la flechita acá, y es cambiar en la definición anterior lado por arco, así que es absolutamente análoga a la definición. Y lo mismo si el grafo gamma es dirigido, hablamos de un grafo que el grafo gamma es cartesiano descomponible, si lo puedo descomponer como un producto dirigido de grafos. Bien, entonces hay una caracterización de Pearson-Prager, ¿sí?, sobre los grafos cartesianos descomponibles, pero de este tipo, de los que nos interesan, los grafos de Paley generalizado, que sean cartesianos descomponibles. Entonces, lo que prueban es que si un grafo de Paley generalizado se puede descomponer como un producto, necesariamente es producto de copias de un mismo grafo y que a la vez es de este tipo. Es un Paley generalizado. Más precisamente, digamos, para fijar notaciones, entonces, si el grafo gamma KPM es descomponible, P a la M-1 sobre K, ¿sí?, va a ser B por C, donde B divide este M y C es un divisor primitivo de este numerito. Y bueno, y gamma es un producto cartesiano de gamma 0, donde gamma 0 es un grafo de Paley generalizado en un cuerpo más chico, es en el cuerpo PM sobre B, y el U es este numerito, ¿sí?, donde B y C están dados aquí. Entonces tenemos una caracterización aritmética, ¿sí?, de estos grafos descomponibles. El paradigma, el ejemplo clásico son los grafos de Hamming, ¿sí? Un grafo de Hamming es, recuerdo, el vértice es el producto de un mismo conjunto de Q elementos, y dos vértices forman un lado si están a distancia de Hamming 1, es decir, se difieren en una coordenada solamente. Bueno, es fácil ver que son regulares estos grafos. Y ejemplos básicos de Hamming, para los que conocen un poco de grafos, son los cuadrángulos generalizados, ¿sí? GQ21 es el H23, el lattice graph, el grafo lattice, LQQ es el H2Q, y bueno, lo mismo los hipercubos son también Hamming HD2, ¿no? Y bueno, de la definición de grafo de Hamming, de cartesiano descomponible y bueno, y de los grafos completos, lo que vemos es que todo grafo de Hamming en realidad es un producto de grafos completos, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué pasa para los grafos de Paley generalizados que son Hamming? Supongamos que tenemos, bueno, grafos de este tipo, generalizados de Paley, que son Hamming, fueron considerados por Lin-Prager y con Dennis también en un trabajo donde también calculamos números de Baring. En este trabajo vamos a considerar grafos más generales y vamos a obtener resultados más generales. Si gamma es un grafo de Paley generalizado que es Hamming, entonces ya sabemos que, bueno, es de esta forma, es de esta forma y es de esta forma. Y este gamma sabemos que se descompone como producto de gamma 0, donde gamma 0 necesariamente es el gamma 1, aquí el U de la caracterización del Pearson-Prager en general tiene que ser 1, porque me tiene que dar el completo, ¿no? Bueno, entonces, usando estos grafos, podemos probar lo siguiente. Recuerden que la relación entre los grafos y los números de Baring es el diámetro de los grafos. Entonces, tengo P1', tomo A y B, y C naturales, tales que C sea un divisor primitivo de P a la menos 1 y B sea un divisor primitivo de P a la B menos 1. Entonces, si P es par o si P es impar y el numerito BC es par, entonces tengo lo que llamamos fórmula de reducción. También, fíjense, acá tengo AB, BC, AB, SB sale afuera como un producto. Es B de este número de Baring más chico. Por eso lo llamamos fórmula de reducción. ¿Está bien? Esto ocurre en el caso en que BC es even. Y voy a dar rápidamente una idea de la prueba. Bueno, si B es 1, obviamente no digo nada. Pongo B1 aquí y es trivial. Entonces consideremos B mayor que 1 y consideremos este grafo, ¿sí? Entonces, como pedimos esta hipótesis,
el hecho de que P sea par o P impar con esto, con el número B sea par, asegura que gamma es conexo y no dirigido. Entonces estamos en las condiciones de Pearson-Prager, y entonces gamma se descompone como un producto cartesiano de un gamma 0, donde gamma 0 es exactamente este, por lo que hemos visto. Y además gamma 0 tiene que ser también no dirigido, ¿no es cierto? Entonces además se sabe que la distancia en un grafo producto es la suma de las distancias en cada grafo. Estas son las coordenadas. Por lo tanto, el diámetro de un grafo producto, y ahora vuelvo a mi gamma, a mi generalizado de Paley, es el diámetro de esta suma, y por lo tanto es B veces este diámetro. Entonces, como gamma es conexo y C es un divisor primitivo de P a la menos 1, le dijimos que, bueno, gamma 0 también es conexo, y entonces estos dos números existen por un lema que habíamos visto antes, ¿no? La conexión asegura la existencia de ambos grafos. Pero además sabemos que cada uno de ellos, ahora que sé que existen, son el diámetro de cada uno de estos grafos, ¿no? Con los parámetros correspondientes. Y bueno, y por esto que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, el grafo GK, ¿sí?, es el diámetro de este, pero entonces B veces el diámetro de este, y por lo tanto es B veces este número de Baring. ¿Qué es lo que queríamos ver? Bueno, el caso que nos está faltando es BC impar. Entonces, en ese caso, si BC es impar, los grafos que aparecen son dirigidos. Entonces ahí tenemos que probar un análogo a la descomposición de Pearson-Prager para grafos dirigidos. Bueno, eso vale, ¿está bien? Y entonces teniendo a mano esa descomposición, podemos probar la misma proposición, la misma fórmula de reducción, pero en el caso en que BC sea O, es exactamente lo mismo. Pero entonces, bueno, tenemos que vale para el caso par y para el caso impar vale siempre, ¿está bien? O sea, el teorema que obtenemos es que si P es un primo y ABC natural está el que C es un divisor primitivo de este y BC es un divisor primitivo de este, entonces tenemos la fórmula de reducción donde uno puede sacar B como factor común, digamos. Entonces tengo el número de Baring de un número grande, como BBS es el número de Baring de algo más chico. Bueno, no hay fórmulas de este tipo en la literatura, por lo menos no encontramos, pero sí hay una fórmula, una cota de Winterhoff similar, parecida. Si uno las compara, si se fija que los parámetros, digamos, cumplan esta desigualdad y nuestra fórmula, necesariamente no hay muchas opciones, esto es muy rígido y tienen que ser A1, B igual a M, C, el máximo común entre estos dos, y N, B por C. Entonces, bueno, con estos parámetros uno ve que aquí se cumple la igualdad y entonces es un caso especial de nuestra fórmula, ¿sí? Bueno, ahora veamos casos particulares, digamos. Tenemos la fórmula general, pero vale si se cumplen estas dos condiciones, ¿no? Entonces, veamos condiciones en las que estas condiciones aritméticas se cumplen. Tratemos de dar condiciones más sencillas. Entonces, primero consideremos el caso en que B es primo, ¿está bien? Entonces, lo que hacemos es cambiar. Si P y B son primos distintos y pedimos esta condición, la tenemos que pedir, ¿sí? Entonces quiero decir algo sobre esta condición. Entonces, bueno, es un poquito más simple. Pedir que BC sea un divisor primitivo de P a la B menos 1 es pedir que B divida P a la menos 1 y B no divida P a la menos 1 sobre C. Es un poquito más sencillo que pedir esto. Entonces, la proposición que nos queda es el caso particular del teorema, es que si P y B son primos distintos y C es un divisor primitivo de P a la menos 1, entonces si ahora pido estas dos cositas que reemplazan a esto, sigo teniendo la fórmula de reducción. Y ahora tenemos un montón de resultados, tomando distintos valores para A, B y C, en los cuales se cumple esto, podemos asegurar que se cumple esto, y podemos asegurar que se cumplen estas condiciones, ¿está bien? Entonces, ahí tenemos un montón de resultados. Por ejemplo, tomando C igual a P a la menos 1, esto sería 1, y el número de Baring G1 de algo es 1, ¿no? Quiere decir que todo elemento se escribe como sí mismo, a la potencia 1. Entonces, simplemente tengo B aquí. O sea, si P y B son primos distintos y pido solamente esto, automáticamente tengo que este número de Baring es B. ¿Sí?
O sea que esto vale para todo divisor B de P a la menos 1. Y bueno, y el A lo puedo ir cambiando. Así que acá hay un montón de números de Baring que obtenemos. Si además P y B son ambos impares, podemos poner un 2 aquí y un 2 aquí. O sea que obtenemos de regalo nuevos valores. Bueno, un ejemplo de eso es tomar P impar y B2 y tenemos esta formulita, por ejemplo. Otra opción es tomar P2 y, bueno, acá para distintos primos, ¿no? 3 que divida a esto, 5 que divida esto, y para algunos valores de A, ¿no? 7 que divida esto. Y obtenemos muchos más valores. Esto no lo puede ir, esto es simplemente un ejemplo, variando el A, el P, el B, ¿está bien? Muy bien. En el caso de 7, otro ejemplo más. Si tomo P igual a 7, B igual a 3, ¿sí? Estamos en las hipótesis y obtenemos estos valores. Y bueno, después ejemplos concretos, ¿no? Para ver que son números muy grandes. Si uno quisiera calcularlo a mano o incluso con un software, se dificultaría, ¿no? Otro caso particular es que B sea 2. Bueno, ahí obtenemos esta cosa de aquí, ¿sí? Es este 2 de acá. ¿Está bien? Bueno, siempre hay hipótesis. En cada caso particular van tomando distintas máscaras, digamos. Un ejemplo de esto, del corolario anterior, tenemos por ejemplo esta expresión que vale para primos de esta forma, el más chico es 67, fíjense por ejemplo, tomando P67, estos dos valores, tenemos que el número de Baring es 4, fíjense los números que aparecen aquí. También uno puede tomar A igual a 1 en la proposición general para B', y tenemos esta expresión. Ven, el A acá es 1. Y muchas más. También uno puede tomar B igual a C. Ahora, recuerden que P era primo y B toma un primo de esta forma, entonces ese T aparece reflejado acá. Y bueno, en particular para todos los primos de esta forma, o sea, si tomo a T igual a 2, tengo este resultado. Acá, recuerden que G2 de un primo era 2. Por eso tengo esto. Particularizando más, todavía tomando acá B igual a C igual a 2, uno obtiene este resultado. ¿Está bien? Y bueno, uno puede jugar así. Acá hay un lemita técnico también. Lo que queremos es reemplazar esta condición que nos aparece siempre. Entonces, si P es un primo impar, C divide en divisor primitivo de P a la menos 1 como siempre, y B ahora es una potencia de 2, ahora ya estamos en un caso más general. Entonces, B se divide esto, sí, solo si P a la es componente 1 módulo 4 o P a la menos 1 sobre C es impar. Bueno, usando eso podemos probar esta cosa más general, ¿sí? Si P es un primo, ABC naturales que cumplen esto y esto, o sea, B es una potencia de un primo ahora, con R un primo diferente de P, y bueno, pedimos que estos números sean coprimos, entonces tengo esta fórmula mucho más general que antes, o sea, este sería el B, pero es una potencia de un R cualquiera, donde R le permito que sea 2, y P a la congruente 1, o R impar, pero que el orden de P a la módulo B sea una potencia RH. Bueno, en estas condiciones, esta fórmula general vale. Bueno, y hay un resultado del más general posible que vale para un B cualquiera que no sea potencia de 2. O sea, 2 a la algo y producto de primos impares a la algo. Entonces, bueno, bajo ciertas hipótesis, tenemos un resultado de este tipo, ¿sí? O sea, se tienen que cumplir algunas cosas aritméticas, pero tenemos un resultado, este es el resultado más general que obtenemos, ¿sí? O sea, 2 a la t b' es el b de antes. Bueno, me estoy quedando sin tiempo, así que voy a ir muy rápido. Aquí uno puede, aquí phi es este es el radical de b y phi es la función de Euler.
Como corolario tenemos este tipo de resultados, donde aparecen estos numeritos. El chiste es que usando este resultado podemos probar, no voy a dar ningún detalle aquí, pero si se acuerdan cuando empecé, la fórmula de valores exactos más interesante era esta de Cononen. Bueno, resulta ser un caso particular de nuestra fórmula, ¿sí? Se puede probar eso. Bueno, pasamos ahora a otro tema, es cuándo podemos asegurar que G es 2. Bueno, valores conocidos, si G es primo ya sabemos, ¿sí? Para G2 de P es 2 para todo primo impar y G3 de P es 2 para ciertos primos, ¿sí? Eso también fue probado por Small. Este resultado que mencioné antes, si K está entre 2 y la raíz cuarta de Q, entonces GKQ también es 2. Bueno, hay el resultado de Moreno-Castro bastante complicado usando el peso peádico de K, pero en donde aseguran que vale esto, y este que ya habíamos mencionado de Moreno-Castro y el caso que probamos nosotros. Entonces, bueno, recuerdo, ahora vamos a usar grafos fuertemente regulares. Bueno, no voy a decir qué son muy, muy usados y muy conocidos. Los grafos fuertemente regulares son distancias regulares con diámetro 2, si este parámetro D no es 0, ¿no? Y estos grafos están caracterizados por su espectro, en el caso en que son conexos, es decir, un grafo es fuertemente regular solo si tiene 3 autovalores distintos. Y eso va a estar relacionado, bueno, entonces los grafos nuestros, ¿sí? Tenemos uno de Paley generalizado, si es conexo y fuertemente regular, entonces G es 2, porque sabemos que tiene un diámetro 2. Por un resultado con Dennis, si K divide esto, entonces el espectro de estos grafos que estamos considerando es entero, son enteros, y el hecho de que sean enteros nos permite relacionarlo con el espectro de ciertos códigos cíclicos con los mismos parámetros. O sea, hay una familia de códigos en donde el espectro de estos códigos, o sea, los pesos de las palabras códigos, se pueden obtener a partir de los autovalores de este y recíprocamente. En el caso que estos sean fuertemente regulares, solo habrá 3 autovalores, y que haya 3 autovalores quiere decir que tengo 2 pesos no nulos, porque uno está relacionado con el peso trivial, ¿no? El peso 0. Bueno, entonces, por un resultado de Smith and White, se conjetura, en realidad no se han encontrado otros tipos de códigos. Digamos, si un código cíclico y reducible tiene 2 pesos distintos, o sea, la palabra 0 y todas las demás palabras son solamente 2 pesos, donde K tiene que dividir este numerito, ¿no? Entonces, solamente ese código pertenece a una de estas 3 familias. Los subfield subcodes, los semiprimitivos y los excepcionales. Esto no me interesa saber qué son, porque en el fondo el grafo asociado, ya dijimos que está asociado como pido esto, está asociado a un grafo. Eso fue lo que habíamos probado con Dennis. No es conexo, entonces no nos interesa a nosotros porque no existe el número de Baring ahí. El caso semiprimitivo es cuando K divide a P a la T más 1 para ciertos T, y excepcionales solo 11 son estos. Bueno, entonces usando eso, lo que tenemos es que si P es primo y el par este es o un par semiprimitivo o un par excepcional, ¿sí? Entonces el número de Baring podemos asegurar que es 2. Bueno, y la relación ahí viene a través de los strongly regular, ¿no? Entonces, por ejemplo, usando semiprimitivo tenemos estos valores, en cuyo caso para los primeros valores, los primeros primos tenemos, por ejemplo, estos valores así. Esto vale para todo ese, ¿no? Hay un montón acá de números de Baring, y usando los excepcionales tenemos que G de los pares excepcionales, ya sabemos, es 2. Bueno, hay resultados más generales, pero para cuando los números de Baring son pares, pero justo no tengo tiempo para darlo, así que simplemente agradezco. Eso es todo.